Julian, Sí, bienvenido. ¿Cómo estás? muchas gracias. Súper bien, muy bien. Y muy feliz que estar contigo ahora en el podcast. Hace mucho que además no hice un live, una entrevista, así me encanta. Vale, verdad que, bueno, agradecido estoy yo por la disposición. Hubo una confusión, la entrevista la íbamos a hacer el día de ayer, una confusión por temas de horario. Julian está Ocurre. en el otro lado del charco, yo estoy aquí en el continente americano y bueno, al compartir la hora le dije la hora que no era, le di la hora mía y yo estaba, lo más gracioso de todo, Julian, es que yo estaba aquí, así como estoy ahora mismo, con todas las cámaras, el móvil, los auriculares, esperándote, conectado Ah, en vivo y bueno, me di cuenta que te había dicho mal la hora, pero aquí estamos. y yo no me di cuenta, como no estaba trabajando ni lo pensé hasta que vi tu mensaje. No, no te preocupes que son cosas que pasan y bueno. Mira, Julian, a mí no me gusta presentar a mis invitados, a mí me gusta que los invitados se presenten porque creo que eres tú mejor que nadie quien se conoce cuál es tu trayectoria y sobre todo cómo te defines tú como persona y como profesional. Entonces me gustaría que me Ok, comentase un poquito más de quién es es un Julian. poco largo, entonces voy a intentar ir a la fija. Bueno, soy Julien Lepret, soy osteópata de profesión. Me gradué en Francia, viví bueno, toda mi vida hasta mis 31 años, 32 años en Francia. Tenía mi consultorio en una pequeña ciudad que se llama Pau, un consultorio de osteopatía, y trabajé durante 8 o 9 años en mi consultorio hasta que sentí que tenía que hacer otra cosa, quería hacer más, estaba un poco cansado de ver los mismos pacientes que volvían y soy un poco vago, no me gusta volver a hacer los mismos tratamientos, me gusta la novedad, me gusta investigar, entender los problemas y entonces sentí que para la mayor parte de mis pacientes el problema no se tenía que arreglar en una camilla, se tenía que arreglar en su vida. Entonces quise ir más allá de la osteopatía. Para los que no saben, la osteopatía es una terapia manual. Tratamos dolores, dolencias de todo tipo, digestivos, articulares, musculares, pues con las manos, tratamos con las manos. Y entonces me formé durante esos años como instructor en prevención. Hice muchas formaciones en empresas, en clínicas, en hospitales, formando a la gente a la prevención relacionado a los riesgos, relacionados a la actividad física. Y decidí dejar vender mi consultorio y irme a descubrir el continente suramericano. Llegué a Argentina, empecé una nueva vida desde cero, creé un consultorio y empecé a hacer vídeos en Internet para ayudar a la gente con sus dolores, proponiéndoles ejercicios que pueden hacer en su casa, cómo pueden primero tratar de educar a la gente sobre cómo funciona su cuerpo para que tengan después las herramientas para manejar sus dolores. Y ahí me vino súper bien, excepto que como todos llegó la pandemia, me quedo atrapado en mi apartamento primero y después de 5 meses me fui a Francia para visitar a mi familia. Me quedé atrapado porque no pude regresar a Argentina, ya habían cerrado las fronteras, tenía todo mi apartamento, mis cosas allá bloqueado y nunca regresé desde la pandemia. Decidí irme a Colombia para visitar un poco Colombia durante 2 o 3 meses para esperar a que abren las fronteras en Argentina, que no abrieron y yo me encontré con mi novia actual. De hecho, me quedé un año en Colombia, seguí mi trabajo online, puro online, no volví a trabajar como osteópata. Y después de un año con mi novia decidimos mudarnos a España, Barcelona, desde hace un año. Y bueno, desde este momento sigo trabajando online y me encanta porque se puede ayudar a mucha gente. Me doy cuenta de que mucho que se puede hacer solamente con el buen conocimiento. Sí, que a través de la formación, Julian, puedes transmitir mucho más y puedes llegar a muchas más personas al mismo tiempo, sin que esa persona dependa de estar físicamente contigo, ¿no? Y yo creo que me encanta que menciones el tema de la pandemia, porque obviamente eso habrá traído mucho más sedentarismo del cual ya veníamos sufriendo, y creo que eso te habrá dado mucho más trabajo a ti a día de hoy, porque de dolor, cada vez que yo pregunto aquí en un en vivo, en un podcast sobre dolor, la cantidad de personas que sufren dolor en su día a día, sea en la espalda baja, en alguna articulación, es brutal. Y obviamente está Claro. relacionado sobre todo con nuestro estilo de vida. Entonces yo creo que la Sí. pandemia yo creo que abrió una caja de Pandora que ya estaba allí, que ya se estaba cocinando porque no es algo reciente, pero bueno, un poco lo potenció y ahora a día de hoy
yo creo que lo ideal aquí es no normalizar el dolor, que yo creo que hay mucha gente que vive con dolor allí fuera, busca una solución en los fármacos cuando realmente lo que hay es un alivio y no busca la causa raíz. Y justamente creo que por eso estamos a día de hoy aquí para hablar contigo. Y yo quería comenzar, Julian, por mencionarte de que nosotros los seres humanos no nacemos caminando o no nacemos moviéndonos como otros animales, ¿no? Somos un poco más dependientes de esa relación, sobre todo con nuestra madre. Y yo lo veo como un problema porque si bien empezamos bien, pues obviamente aprendemos a gatear, a caminar, obviamente nos caemos muchas veces antes de aprender a caminar. Creo que la vida moderna pareciera estar arruinando la forma en la que nos movemos. Y ya ni hablar de repente del estilo de vida que es sedentario. Ahora mismo tú y yo estamos sentados, pero incluso desde mucho más pequeño, desde que nos empiezan a poner esos zapatos. Yo de hecho tengo una entrevista que le hice a Rubens sobre el tema del calzado, ¿no? De cómo nos arruina la forma de los pies y cómo a partir de allí, de nuestra base, empezamos a El arruinar desarrollo todo de toda la postura. todo hacia arriba. Entonces, mi primera pregunta para ti, Julián, es cómo nos está afectando la vida moderna en la forma en la que nos movemos, dejando el entrenamiento por fuera. Claro, no, es muy interesante lo que dices. Primero, sí, estos primeros años son cruciales. No sé, sabes que un elefante, lo escuché recién, el periodo de gestación es de 20 meses o algo así. El elefante cuando nace ya puede empezar a caminar después de algunas horas y tú hablabas de eso, nosotros no nacimos no somos optimales. Cuando nacimos nos falta mucho para crecer, para desarrollarnos. De hecho, los huesos no están terminados, no están consolidados, no tenemos las mismas articulaciones, no tienen la misma forma. Los músculos toman 15, 20 años para desarrollarse. Creo que el último que se rigidifica totalmente, el último a rigidificarse es la clavícula, si no me equivoco, y a los 21 años. O sea que tienes Wow. 21 años, todavía no terminaste de crecer. Tu última forma no está. Entonces, esos años son muy importantes y generalmente hay muchas cosas que cagan nuestro crecimiento. Una herramienta, eso fue un punto muy importante hace algunos años, no sé si todavía usan esos aparatos para los niños para que puedan caminar. Los que todavía no caminan, los ponemos en este yupala, se llama en francés, y caminan con los pies en el aire y avanzan de manera de pie así, Una sostenido. andadera, en español se le dice andadera. Dadera, Andadera. gracias. Vale, Este es una mierda loca. Perdón, no sé si puedo decir esas palabras en tu adelante. podcast, pero nos dimos cuenta después de años de usando esas herramientas que los niños que usaban eso terminaron con grandes dificultades al nivel locomotor, como primero toda la sincronización entre el cerebro derecho e izquierdo que no entra. Tenemos problemas de la fuerza de la gravedad. Es el primer motor del desarrollo del ser humano. O sea que si suprimes la fuerza de la gravedad, el desarrollo de tus huesos no se hace bien. Es un problema que encontramos, lo cuento en mi libro, en los astronautas que se van durante meses en el espacio sin el efecto de la gravedad, vuelven con problemas de osteoporosis. O sea que se fracturan muy fácilmente la columna. Cuando vuelven en la Tierra, que los recepcionamos, les obligan a no moverse al principio y tienen un periodo de 6 meses de rehabilitación donde volvemos a trabajar sus músculos y sobre todo a acostumbrarles a la gravedad porque sus huesos se volvieron más débiles. Las células del cuerpo para funcionar normalmente necesitan cargas. Eso es muy importante. Necesitan compresiones, descompresiones, torsiones, vibraciones. Todo lo que es movimiento, todas esas cargas físicas estimulan el funcionamiento de una célula. Y si no hay esas cargas, la célula no funciona. Si no funciona, no sirve. Y como el cuerpo siempre funciona a la economía de energía, no necesita gastar energía para que esta célula sobreviva. Entonces la va a autodestruir. Y así funciona la pérdida muscular, la pérdida de densidad ósea. Cuando no tenemos carga, perdimos capacidades.
Me llama la atención, Julian, lo que mencionabas de la andadera, porque realmente no lo había pensado con respecto al punto de vista que mencionas del, claro, prácticamente está quitando la acción de la gravedad porque el niño está allí como flotando y simplemente Tu pie empujando con sus no pies. puede desarrollarse, tu pie. Tu pie tiene que sentir el apoyo y es una contrafuerza. Si no tiene contrafuerza, los músculos pues no pueden desarrollarse. El arqueo plantar no se va a desarrollar tampoco. Otra cosa muy importante, en el desarrollo del niño, lo de caminar, de gatear, se dice en Gatear. cuadrupella, es muy importante para el desarrollo de esta sincronización entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Toda la sincronización del lado derecho-izquierdo, lo que va a desarrollar nuestra coordinación a futuro. Los niños que saltan este paseo, que primero empiezan a ponerse de pie, existen niños que saltan este periodo de gatear, tienen problemas a futuro con la coordinación. Entonces, a veces cuando si tienes un hijo o si la gente tiene hijos que empiezan a levantarse, a caminar antes de saber cómo gatear, hay que intentar estimularlos, aprenderlos a patear. Se puede hacer con el papá y la mamá, cada uno toma los dos pies y tac, 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 tac. Una manera de jugar con el niño. Pero estas etapas son muy interesantes y tenemos... nosotros con nuestra forma de vivir imponemos a los niños herramientas que son problemáticas para su desarrollo. El hecho de obligar a los niños a estar quietos también, que no te muevas, quédate aquí, no corres, no saltes. Los niños que están jugando, corriendo por todas partes, están usando, desarrollando su cuerpo, sus habilidades, desarrollando su equilibrio, desarrollando su coordinación, desarrollando su fuerza muscular. Si les prohíbes hacer todo eso, pues estás eh, Sí, parando su prácticamente crecimiento. está escapando su desarrollo y lo que me parece interesante, no quería empezar la entrevista de esta forma, pero me da gusto que haya sacado todo este tema porque he empezado justamente a razonar muchas de las cosas que hacemos mal y ya las hacemos mal de inicio, ¿no? Justamente el no te muevas, no agarres eso, no vayas allí y obviamente nos limitan en el movimiento que es parte fundamental en ese desarrollo y a eso sí le sumas, pues obviamente lo que hablaba contigo al principio, el tema de los zapatos modernos, que tú Ujú. ves yo veo el pie, por ejemplo, de mi sobrina y es súper amplio, abierto, o sea, tiene la forma que tendría que tener y luego llegas y los amarras en esos zapatos modernos que luego te Y aprisionan y termina así. deforman todo el pie. O triángulos. Bueno, si seguimos con el adulto, pues en este episodio creo que es lo que más nos interesa. Hasta en el adulto, toda nuestra sociedad está construida para no moverse y para no estimular el cuerpo. Como quitamos todos los estímulos del cuerpo, los zapatos para no sentir el suelo, para no dañarse los pies, las calles que están planas, perfectas. O sea que no, solamente esto, nuestros pies no están más acostumbrados a adaptarse al terreno, a las irregularidades del terreno. De hecho, tus articulaciones como el tobillo o la rodilla, cuyo trabajo es adaptar esas irregularidades, si nunca estás enfrentado a irregularidades, los músculos estabilizadores de tu tobillo, de tu rodilla o de tus caderas no tienen tanto trabajo. Todo el trabajo que tienen es ir hacia adelante, atrás, hacia adelante, atrás, no giramos, no corremos, entonces no cambiamos de direcciones, no tenemos torsiones en las rodillas. De hecho, los únicos músculos que trabajamos son los cuádriceps, los isquiotibiales, los gemelos, los músculos anteroposteriores que hacen flexión, extensión, para ir hacia adelante, hacia atrás. Es más, los desarrollamos, pero con un rango de movimiento muy chiquito. Mira cómo caminamos. No corremos más. ¿Cuántas veces corres al día? O mejor, ¿hace cuánto tiempo que no corriste? Correr es el desarrollo de tus psoas, de tus glúteos, con el rango de movimiento optimal, total, completo, perdón, la palabra que buscaba. Si solamente usas una pequeña parte de tu rango de movimiento completo, pues todo el resto poco a poco lo vas a perder, porque como lo dije al principio, el cuerpo busca la economía de energía. Si un tejido no lo necesita, no lo usa, lo vamos a perder, lo va a destruir poco a poco. Sí, que tu cuerpo empieza entonces en una carrera por compensar con otros músculos y ahí es donde justamente esas complicaciones se van Mm. justamente pasando de unas articulaciones a otras. Y yo quería agregar por lo que comentábamos al inicio, de que los tiburones nacen nadando, pero realmente nosotros pues necesitamos de todo ese proceso de adaptación
a medida que vamos creciendo, y a mí me llama mucho la atención, Julian, porque luego ves niños que no saben correr, que le chocan las rodillas o que le chocan los pies, no tienen ni siquiera la capacidad de moverse. Aquí hay poblaciones al norte de México, si mal no recuerdo, si alguien lo sabe me lo puede comentar, que de hecho corren por diversión. Salen a correr y corren 100 millas, cantidades absurdas, solo por diversión. Y nosotros hemos perdido, ya ni siquiera hablar de correr, sino el movimiento per se. Hay gente que no se mueve. Hay gente que no se mueve. Yo en el pasado no me movía ni 1000 pasos al día, Julian, porque vivía en una sociedad en la cual obviamente en un entorno un poco más inseguro como era o es Venezuela, el cual pues te movías era con el auto. Incluso para moverme 500 metros tomaba el auto y me iba 500 metros más lejos. Entonces, claro, vivimos en una sociedad que ha potenciado justamente el sedentarismo y las consecuencias las estamos realmente pagando. Entonces, te quería preguntar justamente por el tema de, tú mencionabas, bueno, justamente no lo había pensado de ese modo, que estamos moviéndonos en línea recta siempre en un terreno plano, sin ningún tipo de movimiento adicional, ¿no? Entonces yo creo que eso nos condiciona y eso encima suma el hecho de que vivimos en entornos geométricamente perfectos, ¿no? Todo en línea recta. Parecemos autómatas y yo creo que por eso somos tan sustituibles a día de hoy con la Sí. robótica y la inteligencia artificial. Pero yo quería saber con el tema de lo que te comentaba un poco, volviendo al tema de los niños y los adolescentes que lo ves y que luego no se saben mover. O sea, no nos hemos metido ni siquiera en tema de entrenamiento y ya estamos viendo el nivel de problemas, ¿no?, que hay en ese desarrollo. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer? Un padre que de repente nos esté escuchando, tenga recién su niño, ya tenga un adolescente, ¿qué puede hacer justamente para motivar ese correcto desarrollo Hay en los mucho niños y por hacer, adolescentes? pero la primera cosa, la más importante, es jugar con tu niño. Pasar tiempo, porque bueno, ahí es mi especialidad, entonces vamos a hablar del movimiento, de actividad física, pero la parte social es aún más importante para el desarrollo del ser humano, que desarrollar skills sociales es súper importante para el futuro, para el bienestar mental, emocional de una persona. Entonces ya con el juego puedes no solamente desarrollar transmitir amor también, tiempo, no hay mejor que puedes hacer para tu niño que darle tiempo. Eso es primero. Y si quieres aprovechar de ese tiempo para que sea eficaz, útil, juega, puedes correr con él, como aprovechar de todos los movimientos, de los momentos del día para que sea una actividad. Y lo interesante con los niños es que no tienes que pensarlo mucho, qué actividad vas a hacer. Los niños siempre están jugando, siempre buscan una actividad. Tú solo tienes que acompañarles y estimularles a hacer un poco más con su cuerpo. ¿Ok? Vamos a correr hasta allá. Ahora tú me intentas tocarme, yo te toco. Los juegos más sencillos, más estúpidos. El primer que toca el primer que suba en esta parte del árbol. Hay miles de maneras de mover su cuerpo y el juego es la mejor manera para llevar a un niño a acompañarte. Cuando tú haces deporte, invita a tu hijo a estar contigo, a mirarte, que te mires haciendo deporte. Hablamos más del movimiento, el deporte es otra cosa, porque el deporte quería seguir con lo que dijiste justo antes, hicimos que nuestra sociedad no necesita más movimientos, no necesitamos movernos, entonces movernos no es una necesidad, ahora se volvió una tarea, ya que sabemos que necesitamos movernos, nos obligamos a hacer deporte. El movimiento lo asociamos con el deporte porque la sociedad no nos permite más, no nos pide más movimientos. Entonces hay que volver también a pensar el movimiento como no es una tarea, es algo agradable, es algo que sí somos muy buenos para esta tarea, entonces aprovechámoslo. Mira, y sabes lo que ocurre, Julian, que yo creo que aquí es donde se complica también la situación, y esto daría seguramente para otro episodio completo del podcast, y es que, claro, muchas veces allí fuera la gente no entiende de que para que tu niño se mueva te tienes que involucrar, hacerlo como un juego, como tú bien decías, y es que el niño aprende por invitación, entonces muchas veces los Eso. padres, como no lo tienen como hábito, el acto de moverse o hacer deporte, pretenden de que su hijo sí lo tenga cuando no va a suceder, ¿no? Los niños aprenden es por imitación. Entonces a eso se 100%. suma el hecho de que los niveles de sobrepeso y obesidad también limitan a esas personas, a esos padres a nivel de movilidad, que no son capaces. Yo he tenido que ver, desgraciadamente, como en los parques muchas veces los propios padres no son capaces de agacharse para jugar con el niño. Entonces yo siempre doy la analogía, Julian, habrás viajado mucho en avión seguramente, habrás leído el manual de instrucciones de emergencia del avión,
y sabrás que cuando caen las mascarillas de oxígeno, primero se la tiene que poner uno. No importa lo mucho que quieras a la persona que tengas al lado, puede ser la persona que más ames en tu vida, primero te la tienes que poner tú. Lo mismo sucede con esto, no podemos pretender de que nuestros niños se muevan si nosotros no nos movemos. No podemos pretender de que nuestros hijos, nuestros niños sean saludables, se alimenten bien si nosotros no somos saludables y no nos alimentamos bien. Entonces aquí Tienes pasa por toda un la razón. cambio de mentalidad, ¿no? De paradigma y de creencia, sobre todo con la que hemos venido creciendo, y que si queremos que nuestros hijos sea distinto, tenemos que empezar nosotros por ajustar las nuestras, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Yo suelo usar una metáfora del Dalai Lama que dice lo mismo: cuando llenas tu copa a la fuente de la felicidad, tu copa solo puede desbordar, resbalar, no desbordar. Entonces, tú primero tienes que empezar contigo, llenarte para poder ayudar a los demás. No puedes ayudar a los demás si tu copa no está llena. Me gusta mucho la analogía del avión porque pensé exactamente lo mismo hace 2 días. Regresé de Miami, vi ese y sí, lo primero eres tú. No puedes ayudar a los demás si no te salvas tú. De verdad que es increíble, me encanta la metáfora del Dalai Lama. Y ahora yo te pregunto porque, claro, ciertamente la mayor parte de las personas que nos van a escuchar tienen efectivamente trabajo sedentario, incluso tú y yo que tenemos la capacidad de pues, movernos por la libertad que nos da nuestros trabajos, tenemos, aún así pasamos mucho tiempo sentados. Y como no podemos dejar, pues obviamente esos trabajos de escritorio y sedentarios, ¿cómo podemos de cierta forma intentar contrarrestar esos efectos secundarios de los que estábamos hablando? Es muy cierto, nos toca a todos, a mí también, en el avión, acá sentado, hace 3 horas que estoy sentado. Eso no está bien, pero se puede mover. Hasta sentado hay muchos movimientos que podemos hacer. Cuando se trata de movimientos, lo que tenemos que buscar es la contracción muscular y relajación. La contracción muscular es el estímulo de la circulación sanguínea, es una pompa. Cada músculo en tu cuerpo es una pompa. Y entonces va a estimular la llegada del sangre en una zona y de sangre nueva. Entonces, solamente contraer algunos músculos, relajarlos, contraerlos, relajarlos. No se trata de hacer pesas o cualquier cosa. Sentados se pueden hacer muchos movimientos. Lo que suelo aconsejar es hacer pequeñas pausas de movimientos cada hora, cada media hora. Lo ideal, vi un estudio recién que intentó analizar cuál era, qué tipo de personas recibían la mayoría de los beneficios haciendo pausas de cada media hora, pausas cada hora o pausas cada 2 horas, lo voy a lograr. Y entonces cada media hora suele ser lo más eficiente para una mejor circulación sanguínea, para, bueno, todos esos beneficios que trae la actividad física. Entonces cada media hora se pueden hacer movimientos, no siempre los mismos, pero por ejemplo te puedes levantar, sentar, levantar, sentar. Esto ya es mucho. Puedes caminar. Caminar sigue siendo una de las actividades favoritas para el cuerpo. Cada vez que vas a caminar, tus pies en el suelo, en tus pies tienes pequeñas pompas de sangre, todas las arterias que tienes debajo del pie, cada vez que vas a pisar, empujan la sangre hacia arriba. Entonces es excelente para la circulación sanguínea. Entonces, caminar descalzado. Esto ya está bien. Puedes hacer movimientos con tus brazos, abrir el pecho. Generalmente sabemos lo que necesitamos hacer porque como un gato nos estiramos, hacemos los movimientos que nos hacen bien. Toma uno de esos movimientos y repítelo 10, 15 veces, 15 repeticiones y ya es un excelente movimiento. ¿Quieres hacer esto? Haz esto. ¿Quieres girar? Gira varias veces. Hay un montón de movimientos y los movimientos, todos los movimientos son buenos, entonces invéntalos. Haz los que te hace bien primero. Me parece curioso lo que mencionas porque realmente, de hecho, sí, casi siempre intento practicar yoga y muchos de los profesores de yoga te dicen justamente eso, ¿no? En este momento, si sientes que tu cuerpo te pide una posición o un movimiento, hazlo. Y me encanta que hayas dicho de que el cuerpo es una de las cosas que más ama, es justamente el movimiento. Por eso estamos llenos de bisagras por todos lados, están allí por algo. Y lo enlazo con algo que decías antes de que tu cuerpo, si hay algo que no estás utilizando, empieza simplemente a dejar de derivarle recursos. Inteligentemente, ¿no? Uno piensa, bueno, pero ¿por qué tengo problemas a este nivel de articulaciones? Bueno, porque tu Claro. cuerpo, ¿para qué va a derivar recursos? Es como un ordenador. Si yo no tengo, yo tengo ahora mismo abierto el Zoom en el ordenador.
yo no tengo abierto, por ejemplo, alguna aplicación, una aplicación de edición de vídeo. Mi computador no va a derivar recursos a esa aplicación si no la estás utilizando, porque le estás quitando recursos a la que sí estoy utilizando. Entonces, de forma inteligente, de allí es donde justamente hablaba lo que comentaba antes, de que el cuerpo empieza a compensar, pero porque busca también pues solucionar esa falta que hay en alguna parte. Luego te preguntaré algunas cositas sobre el tema de glúteos inhibidos, que yo creo Ujú. que es la verdadera pandemia que estamos viviendo allí fuera. Pero te quería preguntar, metiéndome ya un poco en la parte de entrenamiento, ¿cómo afecta esa mala postura, que justamente es consecuencia de ese sedentarismo? Obviamente es complejo porque es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es difícil Ujú. saber por dónde entrarle. Pero ¿cómo afecta esa mala postura del día a día en la ejecución, ahora de cara a los movimientos, pero dentro de una rutina de entrenamiento? Tu cuerpo, bueno, la postura no es mala ni buena. Generalmente la postura que tienes es la que te permite ahorrar un máximo de energía. Si pasas 10 horas sentados durante meses, tu postura se va a volver perfecta para quedarte sentado. O sea que el cuerpo está genial, se adapta para lo mejor, pero para lo peor también. Si pasas toda tu vida caminando, tu cuerpo vas a desarrollar una postura perfecta para caminar. Entonces, hay que verlo así, no que es una buena ni una mala postura, es una postura adaptada a tu estilo de vida, a lo que haces. Entonces, ahora, si 90% de tu tiempo lo pasas sentado y 10% de tu tiempo, que ya es mucho, lo vas a pasar en un gimnasio haciendo un movimiento que no sueles hacer, tu cuerpo no se desarrolla alrededor de este movimiento. Entonces, tienes que tomar cuidado y empezar fácil, con movimientos ligeros. Si usas pesas, bueno, empieza con pesas ligeras para que primero tu cuerpo se adapte a este primer movimiento. Poco a poco se va a volver fácil y después podrás aumentar la intensidad. Este es muy interesante cuando ves principiantes en un gimnasio. Pides a alguien que nunca hizo una sentadilla, el movimiento clásico, más sencillo, una sentadilla, un squat. Hay gente de verdad que les miras, pero ¿dónde nacieron? Para ni siquiera poder, y no tienen ninguna conciencia de su cuerpo. Hay las rodillas que van por todos lados, tienes una asimetría completa, hay un desequilibrio solamente a bajar sobre las piernas. Y después piensas que, bueno, esas personas nunca hicieron una sentadilla, aparte de sentarse en una silla y levantarse, nunca lo hicieron. Entonces, obviamente, no son muy buenos con este movimiento. Entonces, a esta persona, aunque sea fuerte con sus piernas, no le vas a pedir hacer una sentadilla con 50 kilos o 30 kilos. No, porque no está preparada. El cerebro que funciona el cerebro comunica, manda las informaciones, recibe informaciones y manda órdenes a partir de estas informaciones. Desarrollo circuitos en función es el aprendizaje en función de las tareas que haces en tu día a día. Eh, Cuando empiezas el desarrollo de tu cerebro entre cómo hacer una sentadilla, tu cerebro no sabe, no tiene ni idea. Entonces le pide mucho trabajo, es aterrador, está perdido porque no sabe qué hacer. Y con las repeticiones, con el tiempo, con las semanas, los meses, practicando el mismo movimiento, se vuelve natural. El cerebro va a empezar a desarrollar los circuitos, las conexiones más rápidas, más directas, porque sabe que este movimiento tiene que hacerlo seguido. Entonces tiene que mandar informaciones y recibirlas lo más rápido posible. Se llama la plasticidad cerebral. El cerebro, como tus músculos, se adapta a un movimiento para que sea lo más rápido posible. Y en 3, 4 semanas, a veces más, el cuerpo, la persona puede hacer una sentadilla perfecta sin tener que pensarlo. Ahí sí está lista para empezar a poner fuerza o velocidad a este movimiento. Ese se aplica a cualquier movimiento. Nunca lo había pensado. Lo que tú comentas me parece brutal, el tema de que, claro, todos tenemos la postura perfecta, pero de acuerdo al estilo de vida que tenemos, ¿no? La persona, Ujú. pues, que de repente tiene, de repente la curvatura de la espalda, pues, obviamente tiene la postura perfecta por su estilo de vida. Y yo creo que justamente eso es lo más, por eso quería enlazar un poco esto también con el tema de los glúteos inhibidos más adelante, porque es lo más preocupante, ¿no? Que obviamente nos estamos acostumbrando a un estilo de vida y que si bien nuestro cuerpo se está adaptando, estamos perdiendo mucha de la funcionalidad que deberíamos tener. Yo de hecho quería destacar el tema de que
tú mencionabas el tema de la sentadilla profunda, por ejemplo, los niños la hacen perfectamente y pueden estar allí abajo en una cuclilla, sentados jugando Es sin ningún natural para dolor, ellos. Ujú. sin ninguna molestia. Y a Pero hay día que de hoy, pensarlo, perdón, pero sus caderas no están terminadas, son mucho más móviles que las nuestras. Y con el desarrollo del niño, si pasa todo su tiempo sentado, sus caderas se desarrollan, se van a rigidificar alrededor de la postura que demanda el cuerpo. Mientras un niño que pasa su tiempo caminando, corriendo, va a tener una osificación de la cadera que va a ser totalmente diferente. Eso también entra en cuenta. Perdón, te corté, pero... no, y es impresionante, no, gracias porque lo hayas destacado, porque de hecho me llamó la atención cuando fui primera vez, la vez que fui a China, ya hace casi más de 10 años, todavía los asiáticos tienen esa postura al descansar, se ponen de cuclillas y para ellos es natural. Para una persona de los conocidos como weird countries, de los occidentales, ponerse de cuclillas, bueno, ya ni siquiera pensar cuclillas, ya simplemente el agacharte a atarte las trenzas, las agujetas, es ya una posición complicada, ¿no? El tener que agacharte para hacer algo porque te empiezan a molestar los tobillos, las rodillas. Entonces aquí claramente era un poquito lo que quería destacar, de que era algo que teníamos, algo con lo que vinimos o en algún momento disfrutamos, esa habilidad, esa movilidad, pero que justamente nuestro estilo de vida moderno nos ha limitado en esa capacidad y en esa movilidad y tenemos que recuperarlo, como bien tú decías, con esas indicaciones de, pues de una forma progresiva, pero que está allí, que simplemente pues hay que readaptarnos a esa movilidad que realmente queremos tener. Yo quisiera saber, Julian, porque claro, si empezamos por aprender o reaprender a movernos como se Ujú. suponía que lo tendríamos que haber hecho, ¿bastaría eso para luego trasladar, digamos, esa buena postura o esa mejor movilidad, por así decirlo, al mundo del entrenamiento? ¿Bastaría con aprender a moverse para poder entrenar bien? Hay algo en el mundo del entrenamiento que se llama la especificidad. Especificidad Sí, es que para ser bueno a un movimiento tienes que entrenar, tienes que practicarlo. Hay transferencias de competencias, de capacidades entre un movimiento y otro, pero no tanto, no es tan eficaz como practicar este movimiento. Te voy a tomar un ejemplo. Si tú corres mucho, vas a desarrollar piernas fuertes, glúteos, caderas fuertes. Pasas toda tu vida corriendo, entonces obviamente de piernas estás súper fuerte. Nunca hiciste una sentadilla con una barra sobre la espalda. Al día que te van a pedir hacer esta sentadilla, te va a costar. Aunque seas muy fuerte con las piernas, te cuesta porque es un movimiento nuevo. Obviamente, como ya eres fuerte en las piernas, vas seguramente a mejorarte más rápidamente. Pero cualquier sea el movimiento que quieres desarrollar, la movilidad que quieres desarrollar o la fuerza que quieres desarrollar, hay que trabajarla de manera específica. Eso es muy importante siempre tener en la mente el objetivo. Cuando entrenamos en el entrenamiento, en el mundo del entrenamiento, cada movimiento que vas a hacer tiene un objetivo. Entonces, uno no puede pensar, pues si hago movimientos en el deporte voy a mejorar mi postura. No haciendo cualquiera. Haciendo algunos movimientos van a estimular zonas específicas que van a compensar, por ejemplo, los movimientos de tu día a día. Hay que entender, tú quieres corregir tu postura, entonces, ¿cuál es tu día? Yo lo que te voy a preguntar es cómo es tu día, qué haces, cómo te mueves y sobre todo cómo no te mueves. Entonces, quiero conocer cuáles son tus músculos fuertes, tus capacidades y sobre todo cuáles son los músculos y las articulaciones que no trabajan lo suficiente. Generalmente encontramos lo mismo, tenemos el manguito rotador, los músculos extensores, rectores de la columna, todo que es extensión de la columna que perdemos y obviamente mientras más vas a trabajar esos músculos, esos movimientos que te permiten enderezarte, mejor va a corregir, más rápido vas a corregir tu postura. mire, me estaba recordando una cosa sobre todo con el tema que tú hablabas de la inseguridad al hacer un movimiento nuevo, ¿no? Que a veces yo creo que la impaciencia y la perfección, en casos por lo menos como el mío, suele ser muy perfeccionista, muchas veces me juegan en contra, ¿no? Y recordaba que, por ejemplo, en una práctica como puede ser el baile, cuando entras a una sesión, a una clase de baile, nos damos cuenta de que no somos capaces de lo que tú mencionabas antes, de realmente saber dónde está posicionado nuestro cuerpo en el espacio. O
sobre todo cuando no Ujú. lo hemos practicado desde muy pequeño. Y a mí me pasaba cuando empecé a jugar fútbol. Yo empecé realmente a jugar fútbol desde pequeño porque mis amigos jugaban fútbol, pero no era muy fan del hecho de jugarlo. Pero me daba cuenta de que yo no era tan bueno porque no sabía realmente, no tenía la propiocepción de realmente conocer dónde estaban mis piernas, sobre todo, pues, suelo ser más ágil con las manos en deportes como el tenis, el ping pong, suelo ser mucho más ágil, pero con las piernas era totalmente caótico. Pero es que, claro, me di cuenta, luego entendiéndome y formándome, de que no era capaz, nunca de pequeño fui de hacer deportes o nunca me hicieron hacer deportes desde pequeño donde tuviese que tener esa agilidad en los pies. Entonces, es brutal lo que tú mencionas de recuperar de entender esa inseguridad que vamos a atravesar todos cuando aprendemos un nuevo patrón de movimiento. Tú das el ejemplo de las sentadillas, pero aplica prácticamente para todo. Y de entender que es un proceso de aprendizaje y de allí la importancia también de la repetición y de sostenerlo en el tiempo, ¿no? Es muy importante y psicológicamente es sumamente importante entenderlo porque puedes conocer la mejor técnica, la técnica perfecta para bailar. Es un buen ejemplo. Yo intento aprender el baile, soy con una colombiana, soy francés, hay que pesar, yo no sé bailar. Y lo del ritmo no lo tengo en el cuerpo porque nunca bailamos en Francia. Nuestras músicas no tienen tiempo, no tienen ritmos, no se trata de eso. Nuestras canciones en Francia son de palabras, de letras. Entonces cantamos, pero no bailamos, no sabemos bailar. Entonces, por, eh, por tanto que intentan explicarme la técnica, la conozco perfecto. Me la explicaron tantas veces la técnica que la conozco de corazón. No importa, no me sirve porque no la puedo aplicar, porque no está en mi cuerpo, porque mis tejidos no se desarrollaron todavía para esos movimientos. Tengo que practicar los movimientos y no viene en un día o 2 días. Este invierno fui a enseñar esquí a mi novia. Yo esquí desde pequeño, hago esquí. Para un adulto, aprender el esquí es horrible, es muy difícil. Entonces mi novia le explicaba todo, punto, 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 y claro que lo entendía. Intentaba hacerlo y después de 2 segundos se perdía todo porque es normal y ella se ponía presión, pero no, es que aún conociendo toda técnica es imposible, nadie puede volverse bueno con un entrenamiento. Se necesita, bueno, unos dicen que se necesitan 3.000 horas para ser experto en cualquier cosa, 3.000 horas de práctica. No sé si es totalmente cierto, pero sí, la práctica, la práctica, la práctica, uno no puede evitar eso, uno no puede avanzar sin tener la práctica. Mira, yo justamente lo hablaba hoy con una socia del CTE, que es nuestro Centro Total de Entrenamiento Online, y le mencionaba justamente eso mismo, ¿no? Que si tú no tienes la repetición de ese patrón de movimiento, llámese esquiar o llámese una clase de baile, salsa, lo que fuese, o una sentadilla, es muy difícil que puedas progresar en el tiempo. De hecho, yo le daba el ejemplo de, por ejemplo, Nadal. Si tú le dices a Nadal de que solamente puede entrenar o practicar una vez por semana, pues probablemente no sería quien es a día de hoy. Necesitas repetición y necesitas errar, que es donde la mayor parte de las personas se pierden. El mismo Michael Jordan decía, mencionaba siempre la cantidad de tiros que él tenía que errar para poder tener los récords que tiene a día de hoy. Cristiano Ronaldo, los récords que tiene a día de hoy es porque erró muchísimas veces, porque se atrevió a errar. Un niño aprende a caminar porque se habrá caído miles de veces y no por eso deja de intentarlo. Nosotros los adultos, pareciera que con el error enseguida es como que, bueno, hemos fracasado y pasamos a otra cosa. Y no, el error lo que nos hace es acercarnos a realmente a que tengas éxito en eso, lo que sea que estés practicando. Yo lo viví, lo del esquí, la primera vez que esquié fue hace 2 años en Madrid. Fue una experiencia bastante dolorosa, sobre todo a nivel visual, porque veías cómo los niños de 3 4 años iban sueltos, como si nada, iban hasta aburridos, Claro, esquiando no así en tienen el bajada, miedo. Sí. sin miedo. Y claro, y uno está allí todo aterrorizado de que te puedes golpear, te puedes romper un hueso y el niño como si nada deslizándose. Y yo decía, madre mía, ¿cómo nos frena el miedo ya de adultos y que en algún momento teníamos esa capacidad? Obviamente es un mecanismo de defensa, ¿no? Está Pero bien, ser malo en algún movimiento, en algo, es bien, está bien, como no hay ningún problema, hay que aceptarlo y al día que lo aceptas, ya está súper, puedes empezar a mejorarte. Lo de los niños, tienes que pensar también algo, es que es muy relativo. El tiempo que pasaron en los esquí comparado al resto de su vida es mucho más grande que el tiempo que tú pasaste en los esquí comparado al resto de tu vida.
¿ok? Para ellos 1 hora es una gran parte de su vida. Para ti 1 hora, bueno, no eres tan viejo, pero no es mucho. De manera relativa, tu cuerpo se acostumbra a movimientos toda tu vida tan diferentes del esquí y ellos pasaron, bueno, una mayor parte de su vida relativamente haciendo esquí. Es increíble, Las ¿verdad? horas no. Que yo por eso soy, a día de hoy, intento de que, bueno, por lo menos mi hermana, que recién es madre, de que a los niños hay que meterlos en todo y que ya luego ellos de adultos decidan qué hacer, ¿no? Pero que practiquen todo para que desarrollen justamente todas esas habilidades. Sí. Y yo quería volver un poquito al tema de los glúteos inhibidos, que yo te decía que yo creo que a día Ujú. de hoy es una de las grandes pandemias que vivimos como sociedad. Solamente hace falta salir allí a las calles. Yo es lo que llamo culo chupado, o sea, el culo hacia adentro. Yo también sufría de eso y uno siempre se justificaba en la genética, porque es lo que uno suele hacer, es la forma más fácil, ¿no? Buscar responsabilidad en otros y no asumir la responsabilidad nuestra. Entonces, claro, primero me gustaría saber cómo está afectando nuestro estilo de vida el desarrollo de los glúteos, por qué sucede eso, por qué los glúteos se inhiben justamente por nuestro estilo de vida y cómo podemos intentar compensar todo eso. La inhibición de los glúteos no es nada mágico, es que no usamos los glúteos. Entonces, obviamente, no podemos usarlos a su plena potencia. Por ejemplo, pensamos en el rango de movimiento de los glúteos. El glúteo mayor, que es el extensor principal de la cadera, es el que da todo el volumen al músculo, es el más superficial, más grande. Su movimiento es la extensión de cadera. Cuando caminas, mira a alguien caminar, no hay extensión de cadera, no hay nada. Como la cadera no va hacia atrás del cuerpo, casi no hay extensión. La extensión de cadera, ¿cuándo aparece? Cuando corremos. Si no corres durante tu vida, no tienes extensión de cadera. Entonces usas una muy pequeña parte de rango de movimiento de tu glúteo y no tienes que contraerlo fuerte. Tienes que contraerlo, no sé, a 20-30% de su capacidad. Mientras cuando corres, es más, si haces sprints, ahí vas a ver la extensión total. Si miras los vídeos en cámara lenta de los corredores, puedes ver mucha extensión de cadera. Y a ellos sí que tienen glúteos desarrollados, que son muy eficientes. Entonces, para mí me parece el mayor problema al nivel del glúteo mayor. Después, el glúteo medio es abductor, el glúteo menor también es más estabilizador, pero el medio trabaja mucho, bueno, en el movimiento de la caminata, cuando empujas contra el suelo para levantar la pelvis, ahí trabaja. Trabaja más cuando vas a empezar a subir escaleras. Esto no lo hacemos mucho, pero sobre todo va a trabajar bastante cuando haces pasos laterales. Cuando corres y que cambias de dirección rápido, o sin que sea rápido, pero cuando cambias de dirección, empiezas a usar el abductor principal que vas a hacer el tensor de la fascia lata asociado al glúteo medio. Y ahí lo vas a estimular, pero ¿quién lo estimula? Volvemos a lo que estaba diciendo al principio, solamente vamos hacia adelante. Entonces, los estabilizadores, los músculos laterales, no los usamos tanto. Y bueno, yo no suelo usar la palabra inhibición, porque inhibición y significa una inhibición neurológica, como si hay un nervio ahí que no funciona muy bien. Puede ser, pero es algo que no comprobamos científicamente, entonces prefiero hablar bueno, de falta de energía, de potencia, de estimulación, pero puede ser que haya una inhibición nerviosa, pero es muy difícil como analizar el motoneuron alfa de los nervios, es un tema muy complicado, pero No, y sí, estar sentado todo el día en la misma posición sobre los glúteos, sentados sobre los glúteos, pues no son fuertes y perdemos un seguramente, poco de esfuerzo. seguramente habrá una falta de estímulo sin duda. Y yo te quería preguntar sobre las consecuencias de sostener eso en el tiempo. O sea, porque de repente alguien por allí puede estar escuchando y dirá, bueno, a mí tampoco es que me hagan falta los glúteos o no sé, salvo las mujeres, porque obviamente quieren trabajar los glúteos y las piernas. Pero ¿qué consecuencias tiene el de mantener esa inhibición, esos glúteos dormidos, esa inhibición glútea?
Pues vamos a hablar de las lesiones. Si no usas una parte del cuerpo, en algún momento hay el resto de tu cuerpo que va a compensar. Si te pido levantar algo del suelo, ¿ok? Si quieres usar tus piernas, doblarlas totalmente, pues súper, vas a usar mucho los glúteos ahí. Entonces necesitas fuerza en los glúteos. Si te quieres inclinar manteniendo las piernas rectas, inclinarte un máximo con las caderas y la espalda, necesitas fuerza en los glúteos también y en los músculos de la espalda. Si esos músculos no son fuertes, ¿qué va a pasar? No tienes mucha fuerza para levantarte, entonces vas a sobrecargar esos músculos. Y es el principio de una lesión. Una lesión es cuando un tejido está sobrecargado. Entonces, cada vez que tienes un músculo débil que no usas lo suficiente, el día que lo vas a necesitar, que va a ocurrir, en algún momento va a ocurrir, lo vas a necesitar, vas a levantar una pesa del suelo, vas a hacer una mudanza, vas a elevar una caja pesada. Este día tu cuerpo no está preparado, no lo puede hacer porque tienes los glúteos inhibidos o te falta potencia, energía, estimulación en los glúteos. Sí, es curioso ¿Eh? porque, claro, justamente el estilo de vida que tenemos está justamente haciendo eso, ¿no? Tener en cuenta de que los glúteos deberían ser uno de los, no sé si el más, pero sí, seguramente uno de los músculos más fuertes del cuerpo, es el que nos ayuda a mantenernos erguidos, que básicamente es lo que nos ha diferenciado de otras especies, y que si no lo estamos poniendo en uso, allí es donde tu cuerpo intenta compensar con otros grupos musculares, donde justamente Siempre. empiezan a llegar los problemas a nivel de otras articulaciones. Yo aquí sí me voy a meter un poco en tema personal, experiencia personal. Yo he sufrido de lesiones en el pasado, tema de, sobre todo en los codos, bueno, codo del tenista, codo del golfista, también problemas a nivel de hombros. Y yo quisiera saber, porque claro, entiendo a día de hoy que muchos de estos problemas que tuve a nivel de lesiones vinieron por mala técnica, sobre todo por el tema de que nos llevamos el ego al gimnasio, sobre todo nosotros los hombres que nos gusta competir por peso. Y quisiera saber cuál es el problema, ya no únicamente de estar haciendo el ejercicio mal, sino de incluso estar metiendo más peso del que deberíamos estar, justamente lo que mencionaba, ¿no? Lo que se conoce como ego lifting, levantar por ego, y a eso le añades pues una mala técnica. Sí, mira, tienes la respuesta en tu pregunta. La mala técnica, tampoco me gusta hablar de mala técnica. La técnica siempre depende de tu objetivo. El problema es que nosotros solemos pensar que hay una técnica, que la técnica depende del ejercicio. Tienes que hacer este movimiento, entonces tienes que hacer esta técnica. No es cierto. La técnica solo depende de tu objetivo. Con un mismo ejercicio puedes trabajar, tener un objetivo diferente, trabajar cosas muy diferentes. Entonces, la mala técnica no, diría técnica inadaptada a tus objetivos. Y la técnica es una manera de tener un movimiento optimizado, de usar el menos de energía posible para lograr la meta más grande posible. Por ejemplo, bueno, inclinarse hacia adelante. Vamos a hablar, sí, del levantamiento de una pesa. Cuando uno se inclina hacia adelante, si tu objetivo es levantar la carga más pesada del mundo, ser lo más fuerte posible, tú vas a intentar buscar la técnica que te va a pedir el menos energía posible. ¿Ok? Es obvio. Esta técnica suele ser un deadlift donde vas a inclinarte hacia adelante con las caderas, espalda recta para mantener como toda la parte superior bien rígida. Vas a usar un poco las piernas, mucho los glúteos y un poco la parte de la espalda baja. Pero según la forma de tu cuerpo puede ser diferente. Hay halterofilia, un powerlifter que era muy famoso, que se llama Lamar Gant. Siempre hablo de este chico, pero fue el primer a levantar 5 veces el peso de su cuerpo en deadlift. Así que me inclino hacia adelante, espalda recta y levanto una carga. El tema es que él lo hacía con la espalda totalmente encorvada. No lo hacía con la espalda recta, como se enseña que la mejor técnica es esta. Para él no era la mejor técnica. Porque si buscas en internet Lamar Gant, vas a ver sus imágenes. Ese chico tenía un problema, es que tenía una escoliosis muy grande, pero aún así no fue un problema para él. El tema es que cuando miras las imágenes, él tiene los brazos muy grandes y las piernas muy cortas. O sea que cuando está de pie con su barra, la barra casi está en las rodillas, al nivel de las rodillas.
Yo cuando estoy de pie, mis manos están en la mitad de mis muslos. Él casi se puede tocar las rodillas con los brazos extendidos. Entonces, para su cuerpo, la fisionomía de su cuerpo, su técnica tenía que ser diferente. Biomecánicamente, lo más eficiente para él era hacerlo con la espalda encorvada. Lo que uso este ejemplo para decir que la mala técnica depende de muchas cosas. No siempre es mala la técnica, solo que no es adaptada. Ahora, cuando viene la lesión, siempre una lesión viene cuando el movimiento que estás haciendo es inadaptado a tus capacidades. Es que estás levantando demasiado o demasiado rápido, sin suficiente descanso o demasiado carga. Entonces, la técnica solo es una manera de poder hacer un poco más con tus capacidades, de potenciar tus capacidades. Pero generalmente cuando uno se lesiona, aún mejorando la técnica, no, el problema no es la técnica, el problema es que tu ego, es que le pusiste demasiado en esta barra, es que eras cansado, no era el tiempo para hacer eso, estabas enfriado, no estabas en las buenas condiciones. Y cada vez que hablas con alguien que se lesionó, el día que se lesionó siempre hay explicaciones. El sueño, la calidad de la alimentación, el estrés en este momento, esos son factores externos. Ahora, como quería hacer, estabas cansado, era el fin de la sesión, quería intentarlo. O mi ego quería agregar más. O quería intentar un nuevo movimiento, una técnica, no estoy acostumbrado a este movimiento, quiero intentar este movimiento, me lesiono. Sí, que allí entra mucho en juego el tema del ego, por eso yo lo mencionaba, sobre todo en el caso de los hombres. Las mujeres no tienden mucho a competir entre ellas por tema de peso, uno sí, y tiende uno no a querer levantar más que el que está al lado o que tu compañero de entrenamiento, y ahí es donde se complica la situación. Me encanta lo que tú mencionas porque de hecho hice una entrevista hace ya algún tiempo a Álvaro Trainer sobre justamente la técnica de entrenamiento y va justamente por allí, ¿no? El tema de que no hay una técnica perfecta, y también aquí hay que tomarlo con cuidado porque muchas veces creemos de que sí, que un movimiento en particular, un ejercicio, tiene una técnica perfecta, ideal, pero que hay que tener en cuenta luego con quién nos estamos comparando, porque la persona puede tener el fémur más largo o alguna parte de tu cuerpo en distintas proporciones y va a cambiar la forma en la que lo realice. Entonces, ¿cómo afecta la forma en la que estamos formados en nuestro cuerpo en ese cambio de técnica, en la técnica de los ejercicios? Más importante entonces, para mí es eso, la técnica obviamente que sí importa, pero más importante que la técnica es acostumbrar tu cuerpo al movimiento, es entrenar tu cuerpo al movimiento. Y los principiantes que se lesionan no es por mala técnica, la técnica la conocen, porque para aprender la técnica solo necesitas 10 minutos, es muy sencillo, como se resume hasta para el esquí, para aprender el esquí, la técnica te la enseño en 10 minutos, te escribo 3 líneas y ahí tienes toda la técnica que necesitas. Ahora, aplicarla es más difícil porque volvemos a lo mismo, tu cuerpo necesita crear estas conexiones, necesita desarrollar esta movilidad, necesita desarrollar esta fuerza. Entonces, la gente que se lesiona nunca, a veces puede ser por mala técnica, pero generalmente es porque no están listos para el movimiento que están haciendo. Necesitan más entrenamiento, necesitan más movilidad, más fuerza y sobre todo más repeticiones. Y Sí. mira, los avanzados que se lesionan, los que ya conocen los movimientos, se lesionan porque sobrecargan y eso lo saben. Cuando se lesionan, lo saben porque no es un problema de técnica porque la técnica ya la practican desde hace años. Y los principiantes que se lesionan no es por la técnica es porque no están acostumbrados al movimiento. Entonces, que sepan la técnica o no, el problema no es eso. Y justamente quería agregar, Julian, ya que lo comentas, de que yo creo que por eso vemos personas que son capaces de hacer un movimiento que nosotros creemos que es lesivo, que no podemos o no somos capaces de ejecutar, pero justamente por lo que tú mencionabas de que no estamos preparados para ejecutarlo, porque no hemos adaptado a nuestro cuerpo para ejecutar ese movimiento. Y allí justamente es donde entra mi próxima pregunta, que yo creo que aquí es donde me gustaría entrar más en detalle, si hay, porque mucho se habla en las redes sociales de que este ejercicio o aquel ejercicio es lesivo. ¿Hay un ejercicio lesivo per se? No. No. Brutal. Lo que es lesivo es la intensidad, una intensidad inadaptada a tus capacidades.
todos los movimientos, cualquier sea el movimiento que vas a hacer en tu vida, caminar, levantarte, correr, saltar, hacer una dominada, se puede resumir en tus capacidades y la intensidad del esfuerzo. Es un balance. Si este balance está bien equilibrado, súper. Normalmente no te vas a lesionar. Ahora, si el balance es demasiado desequilibrado, pues obviamente te vas a lesionar. ¿Okay? Si la intensidad, ¿qué es? La intensidad es el número de repeticiones, la frecuencia, el tiempo de descanso entre dos repeticiones. Hablo de repeticiones, pero puede ser un movimiento, no sé, correr 4 veces a la semana. El frío, todo el entorno, ¿okay? Tu cansancio, tu fuente de nutrientes, tu alimentación, El la estrés. luz que recibes del sol o no. Todo eso va a afectar tu cuerpo, va a afectar tus capacidades y hacer que para esta tarea puede ser que no esté listo o no esté adaptado para ti. Según el movimiento que vas a hacer, pues además hay músculos en tu cuerpo que van a ser súper desarrollados, listos para un movimiento, pero unos que no lo son. Si volvemos al ejemplo del levantamiento de peso, cuando me inclino hacia adelante y levanto una pesa, solemos usar mucho los glúteos y la gente suele hacer esos ejercicios para desarrollar glúteos e isquiotibiales, el peso muerto o lo que llamamos el deadlift. Pero también es un ejercicio que involucra un buen trabajo de espalda baja. Y hay mucha gente, es su eslabón débil, es la espalda baja. Pero como son fuertes de las piernas, bueno, pueden levantar más, levantan más, levantan más. O sea que entrenaron mucho sus piernas están listas, están adaptadas al esfuerzo. La espalda baja no lo es. O sea que tu cadena es tan fuerte como es el eslabón más débil. Y ahí el eslabón más débil es tu espalda. Si nunca entrenas tu espalda, en un momento es ese eslabón que va a fallar porque vas a hacer un ejercicio demasiado intenso. Entonces el ejercicio puede ser adaptado a algunos músculos, pero no a otros. Ay, me gusta lo que mencionas. Yo también, de hecho, utilizo mucha esa analogía, ¿no? El tema de la cadena, de que siempre te vas a ver lastrado por aquello que tengas más descuidado. Entonces, siempre te va a estar lastrando ese eslabón más débil. No porque te enfoques, y se suele ver mucho también en tema de salud, ¿no? De tema físico, de un objetivo físico. Muchas personas se suelen obsesionar por la alimentación y el ejercicio y no progresan. Y dicen, no, pero es que yo tengo esto súper medido y aquello súper medido. Ya, pero tienes que revisar a ver qué es lo que de repente te está lastrando, porque eso es lo que te va a mantener atado. Es como intentar mover una barca que tiene el ancla puesta. Da Claro. igual qué tan potentes sean los motores y que los pongas a máxima potencia. Si está anclada, pues obviamente no se va a mover. ¿Te Y puedo de hecho, pedir una pregunta? Tu codo, porque para seguir con tu codo me dijiste que tuviste un dolor de codo de golfista, de tenista. ¿Practicas tenis? ¿Es practicando un deporte de...? sí, llegué a practicar Así que tenis. te lesionaste. El codo es un muy buen ejemplo, porque el tenista desarrolla músculos muy fuertes. En el hombro es muy potente y con la práctica intenta golpear más rápido, más fuerte. El codo siempre recibe muchas vibraciones, muchos impactos y es mucho traumatismo en el codo. Y el tema es que los hombros se desarrollan suficiente para ser fuertes, pero el eslabón más débil es el codo. ¿Cuántas veces al tenis fortaleciste los antebrazos específicamente? Los Cero. hombros, ¿ya los desarrollaste? ¿Hiciste ejercicios para fortalecer los hombros? De hecho, tenía mucha fuerza en los hombros por el entrenamiento en el gimnasio. Entonces, tu eslabón es el codo. En el tenis no conozco a nadie que hace fortalecimiento de antebrazos, cuando es uno de los movimientos más importantes en el tenis. Bueno, solo quería decir eso, te corté para como que el eslabón, sí, siempre lo olvidamos cosas y por eso nos lesionamos. Te agradezco que me hayas interrumpido porque de hecho me parece curioso, no me había puesto a analizar eso, pero ciertamente en esa época en la que tenía mucho problema a nivel del codo, solía tener muy buenos hombros, entrenaba muy pesado a nivel de press de hombros, y sí es verdad que también en aquella época jugaba mucho al tenis. Entonces, claro, tiene sentido de que obviamente como no habilitas, no Sí, adaptas tu antebrazo, pues obviamente lo que sufre es el eslabón más débil, claro. que es el codo. Me parece espectacular cómo el cuerpo tiene las respuestas y como no somos capaces de identificarlo, no somos capaces de entender los síntomas o
sí, digamos, los síntomas que nos está enviando, ¿no? Es la única forma de que nuestro cuerpo tiene la forma de comunicarse con nosotros. Lo que pasa es que no somos capaces de interpretar esas señales, era la palabra que estaba buscando. Y te iba a comentar, volviendo un poquito al tema de movilidad, de hecho nosotros dentro del CTE con nuestros asesorados justamente hacemos un test de movilidad previo para saber realmente qué ejercicios están adaptados o no a cada persona. Pero retomando el tema de la técnica, mucho se habla, sobre todo en redes sociales, en tema de entrenamiento, del tema del fallo muscular. Y te menciono, te voy a explicar a qué me quiero referir para ver qué opinión tienes tú. Se habla mucho de ese fallo muscular y que hay que entrenar cerca de ese fallo muscular, no que tenemos que llegar al fallo, sino que hay que mantenernos cerca para que ese entrenamiento o esa serie sea efectiva. Hasta allí todo bien, pero luego en la práctica, cuando ves a personas entrenando, yo siempre identifico que hay tres fallos que suceden generalmente, ¿no? Primero es el fallo mental, la mente te juega una pasada, sobre todo cuando tienes un límite de repeticiones, tu mente dice ya, basta, hasta aquí llegaste. Si logras superar esa etapa, suele llegar mucho antes del fallo técnico, del fallo muscular, suele llegar el fallo técnico. ¿Qué sucede cuando empezamos a fallar en la técnica de un ejercicio por intentar meter más intensidad? ¿Qué es lo que tú recomiendas en ese caso? Hay varias cosas. Es muy interesante estas tres etapas. Me gusta mucho que hables de eso y es muy cierto. Cuando llega el fallo de técnica, generalmente hay dos cosas que yo veo. Hay una primera cosa, hay un fallo de fuerza, pero de músculos, por ejemplo, estabilizadores. No logran más estabilizar para mantener una posición óptima de tu articulación. De hecho, los músculos que estás trabajando, los más fuertes, todavía no están cansados, pero pierden toda su ayuda. Este músculo está perdiendo su soporte. Entonces, él podría seguir un poco, pero el soporte falla. Y es ahí donde empiezas a temblar y a hacer... Y ahí terminas, ¿ok? Tu músculo todavía lo puede hacer, pero todos los pequeños otros músculos estabilizadores alrededor ya se fueron. Y hay otra cosa, es el cansancio neurológico. Esto solemos olvidarlo mucho, pero tu sistema nervioso también se cansa. No solamente se trata de músculo. El sistema nervioso te va a permitir estimular un máximo de fibras musculares. Ahora, con el cansancio del sistema muscular, va a mandar menos órdenes, vamos a decir, una orden al músculo menos importante. Entonces va a reclutar menos fibras musculares. Y este cansancio nervioso puede llegar rápido durante una sesión. En 20 minutos puedes quemar tu sistema nervioso. Y es lo que ocurre cuando uno suele hacer un calentamiento muy rápido, empieza fuerte con un ejercicio y no sé si ya te ocurrió, a los 15 minutos tienes un... Ay, yo no quiero entrenar hoy, yo estoy cansado. Este es el sistema nervioso lo quemaste. Total. Después el resto de tu entrenamiento no va a ser muy eficaz. Es por eso que es muy importante ser muy progresivo en el calentamiento para llegar hasta lo que realmente quieres trabajar durante tu entrenamiento, hasta tu 100% de energía, porque si saltas esta etapa, si de una empiezas rápido, quemas tu sistema nervioso. Y ahí con frecuencia llegan los dolores y las lesiones. El sistema nervioso hay que cuidarlo y es por eso que solemos decir que cuando entrenas, tu objetivo de entrenamiento lo tienes que entrenar al principio de tu entrenamiento. Por ejemplo, si mañana voy a entrenar, mi objetivo va a ser trabajar las piernas y puede ser hoy los cuádriceps. Quiero enfocarme en los cuádriceps y en la fuerza de los cuádriceps. El primer ejercicio que voy a trabajar después de un buen calentamiento va a ser mis cuádriceps. Es el primer que tengo que trabajar. No lo voy a guardar para el final del entrenamiento. No. Si cuando tengo 100% de mi energía, es ahí donde lo tengo que trabajar. Entonces, durante 15, 20 minutos voy a subir progresivamente el trabajo, la intensidad sobre mis piernas y rápido voy a darle duro a esos cuádriceps. Ahí puedo quemar mi sistema nervioso, el resto del entrenamiento voy a trabajar lo secundario, no importa, pero toda la capacidad de mi sistema la puse en este. Claro, porque al final vas acumulando fatiga a lo largo del entrenamiento y te quería preguntar una cosa porque ¿cómo podemos ser capaces de diferenciar un dolor por agujetas, por un dolor pues, consecuencia de esa rotura a nivel de fibras musculares, de un dolor por lesión? Es muy interesante. No hay una respuesta muy clara porque
tienes una contractura y un poco más de esfuerzo si se vuelve una lesión. Es un rango ya es una lesión, una contractura es una lesión y está bien, tu cuerpo se recupera. Cuando haces entrenamiento de fuerza, estás rompiendo fibras, estás reconstruyendo. El propósito es reconstruir, ¿ok? Estás sobrecargando un tejido para que después, durante el descanso, pueda reconstruirse más fuerte. Ese es el proceso. Entonces, sí hay microlesiones, vamos a decir microlesiones después de un entrenamiento que son normales. Cuando un movimiento es nuevo o sí, cuando practicas un movimiento al cual no estás acostumbrado, es ahí donde empiezan las contracturas. Son normales, suelen ocurrir. Van a durar solemos decir, entre 24 y 72 horas son contracturas. Si dura más tiempo, y ahí son un poco más importantes, pero igual, es el descanso, la buena alimentación, el buen sueño que te ayudará a recuperar. Es lo mismo, es la misma lesión, es solamente un rango de gravedad más importante. El problema bueno, las contracturas son aceptables porque en un rango de 24 horas a 72 horas puedes seguir entrenando cada 3 días y seguir mejorándote. Pero si ahora el tiempo de descanso tiene que ser una semana entera para poder volver a entrenar o a moverte, ahí no, durante esta semana vas a perder capacidades. Es ahí donde se vuelve problemático. Entonces, es una lesión, la contractura es una lesión, pero vamos a decir una buena lesión que te permite mejorarte, y hay la lesión que es más importante y que te va a hacer perder tiempo para mejorarte. Julián, y tú hablabas de un plazo de entre 24 y 72 horas, pero me viene la duda a la mente de que si, porque claro, obviamente es un rango tan amplio porque va a depender de muchas variables, ¿no? Del entrenamiento, del grupo muscular, etcétera, Claro. y de todo lo que tú mencionabas. Pero hay que esperar estar recuperado al 100% para volver a repetir ese grupo muscular. No, no. Puedes volver a entrenar con contracturas. Sé que hay estudios, leí, pero no me acuerdo bien, pero leí bastante estudios sobre eso, que no se puede decir si es mejor, depende mucho de las personas. Hay personas que pueden entrenar con contracturas, sobre las contracturas, y entrenan súper bien, pueden seguir mejorándose, y hay personas que si descansan demasiado, bueno, no van a mejorarse. Depende de cada uno. Generalmente la gente, hay que entender eso, la gente que entrena aún con contracturas no suele entrenar los mismos músculos. Es que tienes que descansar tus músculos, normalmente mínimo 24 horas. Es el mínimo para descansar. Y esto depende mucho de cada uno. Hay gente que va a necesitar 48 horas, gente que va a necesitar 72 horas para el mismo grupo muscular, ¿okay?, de descanso. Pero hay unos, bueno, solamente 24 horas y puedes seguir entrenando. Pero es muy importante respetar tu propio tiempo de descanso, que tengas contracturas o no, porque pues si no, ahí sí vas a sobrecargar el músculo, no tiene tiempo para recuperarse y darle el máximo. Tienes esta línea de la progresión, como es no me acuerdo, como entrenas muy duro, le pides mucha intensidad a tu cuerpo, descansas, no puedes, tus capacidades caen mucho. Esto es el periodo de descanso para volver ahí, al punto cuando regresas a la normalidad, ahí puedes volver a darle duro. Entonces no depende de las contracturas, pero es inconfortable. A mí no me gusta entrenar con contracturas. Les recomiendo un principiante que tiene contracturas durante 24 o 48 horas. Le aconsejo volver a entrenar este mismo músculo que se contracturó mínimo 72, máximo 72 horas después, que guarda 72 horas mínimo para descansar bien, para poder volver a entrenar, para que aprenda primero a conocerse, ¿ok? Mejor que entrenar demasiado rápido. Tienes que aprender a conocer tu cuerpo. Yo sé que, por ejemplo, 48 horas es más o menos lo que necesito para descansar entre 2 entrenamientos. Si quiero entrenar todos los días, no voy a entrenar el mismo grupo muscular. Lo puedo hacer, pero todavía, aún después de 15, 20 años de práctica, todavía creo que tengo que modificar eso. No estoy... Entonces, mejor tomarse tiempo, 2, 3 días de recuperación. Y lo Al brutal allí es que principio. en el caso de los principiantes, yo como siempre digo, un principiante con solamente oler una pesa, porque nunca ha tocado una pesa en su vida, va a progresar por la repetición, justamente mejorando técnica. Entonces, y claro, y luego
digamos, viéndolo hacia adelante, va a tener todas las variables a su favor. Yo creo que aquí lo interesante es buscar como ese sweet spot, ese punto medio, justamente para aprovechar lo que tú decías de esa supercompensación, ¿no? Supercompensación, Obviamente, gracias. desmejoras, obviamente descansas y luego recuperas y ya luego obviamente te encuentras en un mejor lugar para afrontar ese ejercicio de cara a la próxima vez. Yo quería, ya para ir terminando, Julian, en el caso que una persona sienta o sospeche de una lesión, ¿cuándo es necesario buscar ayuda? Te lo pregunto porque, claro, habrán lesiones pues, peores que otras, pero yo por lo menos en este caso tengo un problema en el sóleo y para mí no lo considero como para ir a buscar ayuda, pero sé que va a depender de la persona, del contexto también y de la capacidad realmente a nivel económico de buscar o no esa ayuda. Entonces, ¿cuándo sería Me haces necesario la pregunta a un buscarla? millón ahí. Me haces la pregunta a un millón. Mira, solo como profesional te voy a decir, delante de cualquier nuevo dolor, consulta a tu médico. Es como mínimo consulta a tu médico. El propósito de esta primera consultación es asegurarse de que no haya nada grave. Si no hay nada grave detrás, tú hay mucho que puedes hacer después. Ahí puedes empezar a buscar cosas, trabajar tu movilidad, volver a trabajar, a cargar tu cuerpo, trabajar fuerza, buscar estrategias. Pero primero hay que asegurarse de que, no sé, no te fracturaste un hueso, que no te hiciste un desgarro muy importante. Ahora, yo conozco muy bien mi cuerpo. El año pasado me hice me bloqueé la espalda y seguramente por una hernia discal tuve una ciática durante 3 meses. No consulté porque sé exactamente lo que me pasó, ¿ok? Sé que el médico no me va a decir nada más, pero porque es mi profesión, yo soy osteópata, sé exactamente lo que tengo que hacer detrás y los riesgos, los señales de alarma. Para un principiante o alguien que no es de una profesión medical o paramedical, tiene que ir a consultar delante de este, ¿ok? Porque pueden ser cosas muy graves y recuperables, puedes tener síntomas, no te das cuenta de que son síntomas importantes, que son síntomas de alarma, por ejemplo, despertarte durante la noche, varias veces durante la noche por el dolor o pequeñas incontinencias, son cosas que pueden ser muy graves y necesitan una atención urgentemente. Entonces, bueno, es muy difícil responder a esta pregunta, pero realmente delante de cualquier nuevo dolor, una consulta. Sí, yo realmente considero exactamente igual que tú que en caso de duda siempre es mejor preguntar. Yo de hecho me hubiese ahorrado mucho tiempo de recuperación si hubiese consultado en su momento el tema del hombro, de los codos, etcétera. No lo consultaba porque bueno, pensaba que no era necesario, pero a día de hoy entiendo la razón del porqué de cada una de esas lesiones y de que si lo hubiese consultado, si me hubiese asesorado, lo mismo me ha pasado a nivel de salud. Si me hubiese asesorado con tiempo, me hubiese ahorrado mucho dinero de cara al futuro y pues, también muchos Claro. dolores de cabeza. Te voy a dar un ejemplo de por qué es muy importante un caso. Eh, una persona tiene 45 años. Fui al entrenamiento por la mañana, entrenó, levantó pesas, todo bien, pero vuelve a su casa, sube las escaleras, está un poco cansado, ay, seguramente es por entrenamiento, y cuando llega al apartamento, ay, tiene un pequeño dolor en el hombro, no sé, le molesta un poco el hombro, un poco raro. Esta persona, bueno, me hice algo en el gimnasio, ¿no? Ay, no pasa nada. Y vuelve a ocurrir 2 días después. Esta persona, si no consulta por algo tan sencillo, es muy simple y parece lógico, se hizo algo, puede ser durante el entrenamiento, pero esta persona puede ser que esté haciendo un infarto. El dolor de hombro, que puede ser un dolor que parezca natural, puede ser un sencillo dolor de hombro o de cuello, es un síntoma de un infarto. El médico, ¿qué va a hacer? Él, en su mente, el médico, cuando recibe a alguien, piensa primero lo más grave. No es lo más grave, súper. Lo segundo más grave, no es eso, súper. Súper es un diagnóstico de eliminación, antes de llegar a lo más obvio, pero se asegura de eliminar todo eso. Lo que nosotros no sabemos hacer. Alguien que no es de una profesión médica no hace eso. Él va directamente a lo más obvio, perdiendo suerte de, si tiene algo grave, ahí son suerte de vida. Entonces, Sí, bueno, es un ejemplo para decirte, aunque no parezca un dolor, no parezca grave, siempre hay que consultar. no, claro, y me parece brutal que lo menciones. Ahora no vaya a ser que todo el mundo que tenga un dolor de hombro vaya a pensar que
que le vaya a dar un ataque, pero No. por eso decía que en caso de duda lo mejor es consultar y preguntar. Julian, mira, yo tengo un par de preguntas aquí que me han hecho particularmente para ti, los socios del CTE. Julien preguntaba, y esto es algo bastante típico, el tema de los sonidos. A mí me pasaba mucho cuando hacía sentadillas, que suena clac, clac. A ella le pasa en este caso con los hombros. No le duele, pero ¿qué está sucediendo en ese momento en esa articulación? ¿Por qué ese ruido y qué significa y si hay algún problema detrás? Hay dos tipos de ruidos. Hay el ruido de la articulación que cruje. Cuando hago eso, okay, cuando me cruje la espalda, lo explico en mi libro, es una burbuja dentro de la articulación. Bueno, lo que estás mencionando es el otro tipo de ruido, que es el ruido que puedes recrear, reproducir directamente. Hago un ruido en mi hombro, vuelvo a hacerlo, lo puedo reproducir. Mientras crujir la articulación, mira, ya no puedo más crujir tengo que esperar 15, 20 minutos para... Eso es diferente. El que mencionas suele ser un pequeño, puede ser un tendón que frota contra un pedacito de articulación, de cartílago. En la rodilla puede ser, o en el hombro también, una pequeña parte del cartílago que se rompió, como un pedacito que está ahí. Un pedacito de menisque que se rompió también o que se despegó un poco de la superficie tibial. Si no genera un dolor, no es grave, no hay problema. Si no hay molestia, si no limita la movilidad, ocurre con frecuencia. Por ejemplo, uno de los más frecuentes es el de la cadera, el psoas, puede ser el psoas. Cuando abres la cadera, haces círculos con la pierna, haces un pum, plum en la parte anterior de la pierna. Puede ser el recto femoral, puede ser una parte del psoas. No pasa nada, no hay ningún dolor. La gente lo suele tener cuando extiende las piernas, cuando hace abdominales o movimientos de psoas con las piernas. Ahora, si hay un dolor con hay que consultar, porque si este dolor dura demasiado, puede ser, como te dije, un pedacito de cartílago y no te lo van a sacar, excepto si te molesta, si te genera dolores o a veces se puede bloquear la rodilla. Hay gente que se le ocurre, cuando dobla la rodilla, ahí se bloquea y no la puede mover más. Tiene que manipularla con sus manos para volver a moverla. Genera una inflamación. Sí, hay que consultar y en este caso van a intentar hacer una artroscopía, sacar este pedacito, pero no hay que preocuparse mucho. Generalmente no es nada grave. Suele pasar, suele ocurrir. Tu cuerpo cambia con el tiempo, tu cuerpo con las lesiones también cambia, los tejidos. Tienes la articulación, por ejemplo, pierde un poco de su líquido, el líquido sinovial, pierde del espacio entre dos huesos con el tiempo por no usar las articulaciones, por el sedentarismo, por perder fuerza en los músculos o por tener desequilibrios musculares, cosas que pueden cambiar en tu articulación. Entonces, si no te genera dolor, te recomiendo investigar tu movilidad. Si tienes desequilibrio, corrige esto. Investigar tu fuerza. Si sientes que hay músculos que no trabajas lo suficiente, trabaja eso. Se puede corregir. Sí, a mí era de los que me crujía las rodillas cuando hacía las sentadillas y ya con el tiempo se me ha ¿Se te quitado. pasó? Sí. Te pregunto el tema del cinturón de levantamiento, que me lo ha preguntado Gracie, que también es socia del CTE. ¿Tiene sentido utilizar el cinturón? ¿Cuándo tiene sentido utilizar el cinturón de levantamiento? ¿Cuándo? Eso es la buena pregunta. Ok, cuando vas a hacer un esfuerzo, vas a llegar a tu límite, el límite de tus capacidades, necesitas una ayuda. Como lo explica generalmente se usa para el deadlift, el levantamiento de pesa, porque tu esbalón más débil, en este caso, suele ser la espalda baja. Y entonces no logras mantener tu espalda recta, no tienes suficiente fuerza para levantarlo, tienes suficiente en los glúteos, en los isquiotibiales. Entonces, esta es una ayuda para mantener tu espalda recta. Por eso los profesionales lo van a usar. Y hasta puedes ver los profesionales cuando hacen un levantamiento de peso, no mantienen la espalda totalmente recta, porque usan todos los músculos, están llegando al tope de sus límites, donde el riesgo es máximo, pero no importa, es su trabajo, lo quieren hacer porque su objetivo es ganar. Ahí sí,
Ahora, si estás entrenando, si estás calentando, generalmente el entrenamiento nunca deberías llegar a 100% de tus capacidades, de tu energía, ¿ok? Siempre te mantienes a un 80%. Entonces, excepto si quieres trabajar tu máximo, hacer una prueba cada 4 semanas o 5 semanas, ahí te lo vas a poner para las últimas repeticiones, las más difíciles, pero normalmente no la deberías usar cuando entrenas. ¿Por qué no la deberías usar? Porque es un soporte. Y si usas un soporte, entonces vas a estimular un poco menos los músculos que estás soportando, o sea, la espalda. Deberías fortalecer tu espalda. Y ojo, estamos hablando del cinturón de levantamiento. ¿Qué hay de la faja, esta famosa que utilizan las mujeres muchas veces para entrenar? Y ya con esto terminamos. ¿Cuál es el problema de utilizar esa faja? Si tiene algún beneficio, si tiene perjuicios. El problema es el mismo. Si la usas demasiado, vas a perder la acción de tus abdominales, principal el transverso, el músculo transverso abdominal, que es el músculo que hace el vientre plano, que aspira un poco todo hacia adentro. Es una faja abdominal natural, es el músculo abdominal más profundo, tiene esta orientación y hace este. Cuando uno levanta pesa, hace fuerza, como hacemos un bloque de todo ahí para ser muy fuerte, nos permite ser más fuerte porque es un bloque es un fulcrum, es un punto de apoyo este bloque. Si es flojo, no tienes ningún punto de apoyo y no puedes generar fuerza. Además, permite proteger las estructuras como los discos intervertebrales, proteger los órganos, protegerte de una hernia. Entonces necesitas una buena activación de esos músculos. El problema es que es una ayuda. Esta ayuda la necesitas por si quieres hacer mucho esfuerzo y que piensas que no tienes suficiente fuerza en tus músculos o no logras activarlos perfectamente, pero si tienes que usarlo todos los ejercicios, está muy malo porque no vas a usar este transverso abdominal y si no lo usas, lo pierdes. Ya sabemos lo que pasa. Me encanta que hayamos terminado así la entrevista porque lo que no usas lo pierdes. Y eso incluye absolutamente todo, no únicamente a nivel muscular, sino también la mente y pues todo lo que forma parte de nuestro organismo. Julien, me quedo con la duda y no quiero que te me vayas sin decirme cómo se llama tu libro. Mi libro se llama Moverse sin dolor. Me parece Está genial. disponible por Amazon y pronto, dentro de un mes, estará en todas las librerías de España y a partir de junio en México. Qué bueno, lo tendremos por aquí entonces también en México. Nada, Julien, de verdad que ha sido espectacular. Tenemos ya casi 1 hora y media hablando únicamente de lesiones, de técnica y de todo lo que hay detrás. Me encanta la pasión que le pones, la pasión que transmites al hablar, perdón, de todas estas cosas. Me gustaría que fueses tú quien se despida, quien nos recuerde dónde seguirte en las redes sociales, dónde pueden aprender más de Julien y de todo a lo que te has dedicado y a lo que te has especializado. No, pues muchas gracias por invitarme. Yo sí apasionado lo soy y podría hablar durante horas. Me encanta y me gusta hablar contigo porque se ve que tienes una mente muy inteligente, que leíste mucho porque tienes una recepción muy buena y me encantaría poder volver a hablar contigo. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, pues en TikTok no me gusta mucho, en mi blog, elmetodofuncional.com, que es mi plataforma de entrenamiento y pronto debería salir la aplicación del método funcional. No estuve muy presente en las redes sociales esas últimas semanas, posteo poco, pero voy a volver pronto porque estoy trabajando en esta aplicación y le vamos a dar duro. En YouTube muchos vídeos, hay el podcast también. Pronto te quiero invitar, ahora oficialmente te quiero invitar, David, a hablarme de tus lesiones, compartir tu historia. Entonces me encantaría que puedas participar y hablar de ti. Seguro que sí, por allí me tendrás cuando quieras y de verdad que ha sido un gusto tenerte por aquí, Julien, en este caso 1 hora y media hablando únicamente de lesiones. Me dejo muchas dudas por fuera, pero ya la ampliaremos en una segunda parte y bueno, mucho Con éxito gusto. con todos tus proyectos. Te mando un abrazo enorme y de verdad que gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto, David. Un abrazo Abrazo a fuerte. todos.